Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a continuar avanzando con la función cuadrática y en este caso vamos a ver lo que sería el análisis gráfico del crecimiento, el decrecimiento y el extremo de la misma. Para eso vamos a hacer un problema de disparador, luego vamos a dar su definición y finalmente vamos a hacer algunos ejemplos resueltos. Comenzamos. Vamos a comenzar con un problema que dice así. El freezer de una heladera tiene un termómetro exterior que marca la temperatura de su interior. En condiciones normales señala una temperatura de 16 grados bajo cero. Sin embargo, a partir del instante en que la puerta del freezer es abierta, esta temperatura empieza a variar según un modelo cuadrático. Ese modelo tiene sentido hasta que la temperatura vuelve a estabilizarse y recupera su marcha inicial. O sea que el freezer está a 16 grados bajo cero, cuando se abre la puerta de este, sube la temperatura en realidad, según un modelo cuadrático. No nos importa cuál, no nos importa la fórmula, solamente sabemos que va a tener forma de parábola la medida de las distintas temperaturas si las fuéramos a tomar. La puerta del freezer se abre en el momento en que el termómetro marca 16 grados bajo cero. A los 6 minutos, instante en que la puerta se cierra, el termómetro indica una temperatura de 0,4 grados centígrados. Ayudándote con un gráfico, responde las siguientes preguntas. A. ¿En qué periodo la temperatura subió? B. ¿En qué periodo la temperatura bajó? C. ¿En qué instante la temperatura fue máxima? Y D. ¿Cuál fue la temperatura máxima? Bien, antes de continuar haciendo esto, te sugiero que trates de pensar vos mismo las respuestas a estas 4 preguntas, a ver si podés coincidir conmigo una vez que yo avance con el ejercicio. Vamos a partir entonces de la afirmación de que la puerta del freezer se abre en el momento en que el termómetro marca 16 grados bajo cero y que a los 6 minutos, el instante en que la puerta se cierra, el termómetro indica una temperatura de 0,4 grados centígrados. Para eso dibujé un plano cartesiano en donde vamos a ubicar algunos de los datos que tenemos. Tenemos que el termómetro en el primer momento marca 16 grados bajo cero. O sea que podríamos decir que en el instante cero, si tomamos a X como el eje del tiempo, en el instante cero la temperatura, que va a ser el eje Y, va a ser de 16 grados bajo cero, que es lo mismo que decir menos 16. En esta escala vertical que está de 5 en 5, el menos 16 estaría un poquito más abajo del menos 15. Y luego a los 6 minutos, fíjense que la escala del eje X está hecha de 2 en 2, o sea que a los 6 minutos está acá, la temperatura es de 0,4 grados centígrados. Vamos a ubicar entonces esa temperatura, sería un poquitito más arriba del 6, ¿por qué? Porque el 0,4 estaría bien acá pegadito al eje de las X. ¿Por qué? Porque esta escala va, recuerden, de 5 en 5. Entonces ya tenemos estos dos valores ubicados. Si nosotros pensamos en que la gráfica que queremos hacer tiene forma de parábola por los datos que nos dio el problema, porque dice que sigue una ecuación cuadrática, recordamos eso, nosotros pensamos que entonces la temperatura va a subir, llega hasta el 0,4 grados centígrados y de ahí, una vez que cerramos la puerta, la temperatura vuelve a bajar hasta llegar a los menos 16 grados. Recordamos que la temperatura del freezer nunca está por debajo de los 16 grados bajo cero. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos pensar que este va a ser el vértice de la parábola. Y si este es el vértice, yo voy a tener ahí mismo el eje de simetría. Teniendo el eje de simetría, yo puedo decir, si yo desde acá hago 6 pasos para la izquierda y llego al menos 16, si yo hago desde acá 6 pasos para la derecha, también voy a llegar al menos 16. ¿Por qué? Porque la parábola, recordamos, es simétrica. Entonces, fíjense que ya tenemos otro punto más de la parábola. Y con eso podemos hacer un gráfico aproximado, que va a ser este de acá.
Acá tenemos que tener una cosita más en cuenta en función de que el problema está contextualizado. Nosotros sabemos que el freezer no baja nunca de los 16 grados. O sea que esta parte de acá del gráfico y esta parte de acá del gráfico en realidad me sobran porque no corresponde con la situación planteada, porque nunca va más abajo de acá. O sea que yo me voy a quedar solo con esta partecita del gráfico. Mi gráfico, mi parábola, va a ser esta de acá entonces, que está dibujada con anaranjado. Una vez que tenemos el gráfico planteado, fíjense que responder las preguntas, que las voy a volver a poner en pantalla, resulta bastante más sencillo. De nuevo te invito a que pares el video, trates de responder vos las preguntas y después compruebes junto conmigo si respondiste bien o no. Primera pregunta: ¿en qué periodo la temperatura subió? Si yo pienso en la temperatura subiendo, si estos son valores fríos, por decirlo así, menos 16, bueno, todos son fríos, pero son los más fríos, menos 16 grados, la temperatura empieza a subir en un periodo de tiempo. Recuerden que el tiempo es el eje de las X y la temperatura está subiendo siempre que yo mire el tiempo entre el 0 y el 6. Recordamos que la X son minutos, o sea que puedo decir que la temperatura sube entre los 0 y 6 minutos. Luego, pregunta la B: ¿en qué periodo la temperatura bajó? Acá también se ve claramente que acá la temperatura está bajando, y si miro el eje de las X se corresponde entre el 6 y este valor de acá, que como la escala es de 2 en 2, digo que es el 12. Por lo tanto, entre los 6 y 12 minutos la temperatura bajó. Tercera: ¿en qué instante la temperatura fue máxima? Acá yo quiero saber, esta es la temperatura máxima, y yo quiero saber en qué momento fue máxima. A mí me importa el valor del eje X, que es momento, que es tiempo. O sea que a los 6 minutos la temperatura fue máxima. ¿Y cuál fue la temperatura máxima? Va a ser entonces la temperatura que alcanzó la heladera, o sea, el freezer, que va a ser el 0,4 grados centígrados, que me lo había dado el dato del ejercicio. Fíjense que esto se corresponde con los valores del vértice. Ahora vamos a analizar un poco más en profundidad de eso. Bien, con esto dejamos planteado y resuelto el problema disparador. Vamos ahora a hacer algunas definiciones. El intervalo de crecimiento de cualquier función, nosotros nos vamos a parar en las funciones cuadráticas, pero sirve para cualquier función esta definición, se refiere a los valores del eje X para los cuales se incrementan progresivamente los valores del eje Y. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que yo avanzo en el eje X, yo subo o se incrementan los valores del eje Y, o sea que la función va como teniendo este sentido, bien diagonal arriba a la derecha. El intervalo de decrecimiento de cualquier función se refiere a los valores del eje X para los cuales disminuyen progresivamente los valores del eje Y. Esto, en contrario del anterior, significa que mientras yo más avanzo hacia la derecha en el eje Y toma valores cada vez más chicos, o sea que va hacia abajo. Entonces, eso es el intervalo de decrecimiento. La coordenada X del vértice es siempre un valor que determina el cambio de crecimiento de una función cuadrática. Recuerden que hoy dijimos sube hasta los 6, que llegaba a los 6 minutos, y luego empieza a bajar justo en el vértice, marcó el cambio de crecimiento. Pasó de ser creciente a ser decreciente la parábola. Y en las funciones cuadráticas, el vértice es un extremo que puede ser máximo si no existe ningún valor mayor o mínimo si no existe ningún valor menor. En la parábola que nosotros teníamos, que tenía esta forma, el valor que nosotros teníamos en el vértice era el máximo, era el más grande que había, que era el 0,4 grados centígrados, si no me equivoco. 0,4 o 0,6, uno de los dos, no me puedo recordar ahora cuál era, pero ese valor era el máximo entonces. Habiendo definido, vamos a hacer algunos ejemplos.
Decimos acá que tenemos una parábola que corresponde a una función f cualquiera. Acá no me importa la fórmula de la función, ustedes ya saben graficar funciones, o sea que si yo les doy la fórmula, ustedes tendrían que poder construir esta gráfica para luego analizarla. Fíjense que de la gráfica solo marqué el vértice, los cortes con el eje X, el corte con el eje Y. En este caso, para analizar crecimiento, decrecimiento y extremos, no me interesa, pero podríamos buscarlo tranquilamente. Igualmente, yo sé que tiene el vértice en 2, 3. Fíjense, estoy marcando con verde la parte donde la función está creciendo. ¿Está creciendo por qué? Porque a medida que avanzo en el eje de las X, la función toma valores cada vez más altos. El eje Y crece. Bien, recuerden, el crecimiento, si no, lo pueden ver como una flecha hacia arriba a la derecha. Si la función hace una flecha hacia arriba a la derecha, está creciendo. Y a mí me interesa en qué valores del eje X la función está creciendo. Si yo miro, la función viene siempre creciendo, o sea, viene desde menos infinito creciendo, hasta este valor, que es donde deja de crecer para empezar a decrecer, que es el valor X del vértice. Entonces, vamos a decir que IC, que es intervalo de crecimiento, es desde menos infinito hasta 2, o sea, desde menos infinito de las X hasta el 2 de las X, la función está creciendo, está subiendo. Para el intervalo de decrecimiento, marco acá con rojo la parte donde la función está bajando. Lo podemos ver también con una flecha que va hacia abajo a la derecha y que entonces me indica que desde el 2 en adelante la función decrece, la función baja. Eso se lee entonces como que el intervalo de decrecimiento es desde 2 a más infinito. Recuerden que se leen con el eje de las X. No me importa lo que hace el eje Y, sí me importa que está bajando. Y f tiene un máximo en 3. ¿Por qué digo que tiene un máximo? Porque al estar subiendo y luego bajar, acá llego a un valor que es el más alto de todo, no hay un valor más grande que este. Entonces digo que el máximo es ese valor, que en este caso es el 3, que es la coordenada Y del vértice. Y con eso termino el análisis de crecimiento de esta función y de esta parábola en particular. Otro ejemplo. Tenemos ahora esta parábola que tiene las ramas hacia arriba y el vértice en la coordenada 15 de X, 10 de Y. Fíjense que cambié la escala, está hecha de 5 en 5 tanto para el eje X como para el eje Y. Vamos a analizar la primera parte de la primera rama. Fíjense que mientras voy a la derecha, la función está bajando hasta llegar a este que va a ser el punto más bajo. Eso entonces lo marco con rojo, porque ya que estoy usando el decreciente con rojo, lo sigo usando con rojo. Voy a decir que mi intervalo de decrecimiento entonces, recuerden que esta función sigue para acá, o sea que para la izquierda hay más valores, viene desde menos infinito hasta llegar a el 15 del eje X. A la flecha para abajo porque está decreciendo. Y el intervalo de decrecimiento entonces es desde menos infinito hasta 15. Recuerden eso, el intervalo de decrecimiento y el decrecimiento se leen con respecto al eje X. Entonces, desde menos infinito hasta el 15, los valores vienen siendo cada vez más chicos. Entonces, a partir del 15, la función toma valores cada vez más grandes. Está decreciendo, la flecha va hacia arriba a la derecha. Entonces, lo que voy a decir es que el intervalo de crecimiento es desde 15 hasta más infinito. La función crece desde el 15 para adelante. Y finalmente, al ver el punto más chico de la función, vemos que se corresponde con el 10 del eje Y. Entonces voy a decir que f tiene un mínimo, en este caso, en 10. Recuerden eso, el extremo puede ser máximo si es el valor más grande, como en este caso, o mínimo si es el valor más chico, como en este caso de acá. Entonces ahí vimos dos ejemplos distintos de análisis de crecimiento, decrecimiento y también los extremos de dos parábolas distintas. No tienen nada mucho más distinto que esto, es solamente poder leer el gráfico. Bien, con esto dejamos esta parte de video de esta primera parte de la semana
y los espero en la segunda parte, donde vamos a analizar positividad, negatividad y ceros de una parábola. Nos vemos.